El trabajo parecía un milagro. No hace mucho tiempo me mudé de Ohio a Carolina del Norte. Yo había estado trabajando como zoólogo y había estado ganando mucho dinero, pero este nuevo trabajo en Carolina del Norte lo hizo estallar más. Hice el viaje a Carolina del Norte y pronto comencé. Tenía esa pasión por mi trabajo que ya no sueles ver hoy en día, pero este trabajo era el que había estado esperando toda mi vida. Tenía que salir al océano y estudiar el complejo y majestuoso ecosistema. No podía esperar. La noche anterior pensé en todas las cosas que podrían salir bien. Resulta que debería haber estado buscando todas las cosas que podrían resultar mal. Cuando salimos al océano por primera vez no había mucho que ver. Sí, vimos algunas cosas interesantes, pero sabía que aún no habíamos visto nada. Cuando el sol se deslizó por el horizonte, me metí en mi litera y me quedé dormido. 3 horas más tarde, me despertó el sonido del agua batiéndose cerca de nuestro bote. Aturdido, me levanté de la cama y me tambaleé hasta la barandilla del bote. No muy lejos de mí vi algo que se movía justo debajo de las olas. Al principio pensé que era una ballena, y entonces lo escuché. Una especie de zumbido bajo pero fuerte. Desconcertado, continué observando la forma masiva. Después de un minuto más o menos, la forma agitó su cola sobre la superficie. Algo al respecto se sentía tan extraño, pero yo simplemente no podía poner mi dedo en él. Frustrado y cansado, volví y me acosté en mi litera. No pude dormir mucho esa noche. No estaba asustado, no, sino más bien desconcertado. No obstante, me quedé dormido un par de horas más tarde, pero no fue por mucho tiempo. Me despertó un pánico masivo a bordo. Salté de mi cama y salí a la calle. Le pregunté a uno de mis colegas, llamado Scott, qué estaba pasando. Me sorprendió lo que me dijo. Uno de nuestros biólogos marinos, Noah, ya no estaba. Yo acababa de salir del barco cuando se produjo el pánico. Siguió así durante ¿cuánto tiempo? ¿4 horas? ¿Quizás 5? Cuando nos calmamos, ¿eran las 3? A pesar de lo tristes que estábamos por Noah, no había nada que pudiéramos hacer. Así que continuamos, pero deberíamos habernos detenido justo ahí. Deberíamos habernos salvado solos. Continuamos trabajando, pero nada realmente se sintió igual. Estábamos todos callados y sin emociones, y a medida que se acercaba el final del día me dieron algunas noticias. Me enviarían en una vaina. Yo sería el que se sumergiera en las profundidades del agua. ¿Ah? ¿Por qué yo? Pensé. Porque yo era el que tenía que descender a las profundidades. Esa noche estaba pensando en simplemente no bajar, negarme a hacerlo, pero ahí fue cuando me vino la idea. Así me quitaría todo esto de la cabeza, bajando a las profundidades. Al día siguiente estaba conmocionado y listo para bajar. Tomé mi desayuno y me preparé para la misión. Saldría a la 1 y tendría suficiente oxígeno para que me durara hasta las 11. Esperé ansiosamente para sumergirme. Cuando vi la vaina, corrí y estaba listo para entrar en ella. Todavía me estoy pateando por eso. ¿Por qué seguí? ¿Por qué me metí en esa cosa? Pero antes de darme cuenta, ya estaba en las profundidades. Mientras descendía, miré por las ventanas de la cápsula. Todo esto era tan fascinante para mí. El mar estaba lleno de vida y yo estaba aquí abajo viéndolo en persona a todo color. Finalmente me instalé y disfruté del espectáculo. No pasó mucho tiempo después de eso cuando las cosas se pusieron raras. De repente, la vida marina pareció desaparecer por completo. Al principio estaba confundido, pero luego emocionado. Pensé que tendría que ser un tiburón cercano, pero 10 minutos después todavía no había nada. Después de eso me fui sintiéndome insatisfecho. Me hundí más profundo y estaba feliz de que había vida una vez más. No estaba demasiado en el alcance del océano, pero para los humanos, bueno, digamos que es una historia diferente. Aquí continué observando todo lo que pude. Todo esto era tan nuevo y emocionante para mí. Pero algo sucedió nuevamente. Todo simplemente desapareció otra vez.
Decepcionado, miré por encima de mí. No sé si debería estar agradecido o arrepentirme de esa decisión. Lo que vi fue una criatura parecida a una serpiente, probablemente de unos 50 metros de largo. Hubiera pensado que era una serpiente de mar si no fuera por el hecho de que era una especie de anguila gigante. Yo me puse pálido por unos momentos. Cuando se aproximó a mí me sobresalté. Todavía podía ver la anguila gigante, sin embargo parecía estar comiendo algo. Un examen más detenido mostró que se estaba comiendo un gran tiburón blanco. ¡Qué irónico!, pensé. El gran y gigante depredador del océano, como se le conoce a el hombre, devorado por algo mucho más grande. Yo estaba tan aterrorizado como hipnotizado. Mientras examinaba este nuevo depredador del océano, me di cuenta. La cola era muy extraña. Es lo que sentí que estaba mal. Su maldita cola. Pensé que era una ballena, pero tenía cola de anguila. ¿Cómo no me di cuenta? Pero mientras pensaba en su cola, mi mente se desvió hacia otra cosa. ¿Acaso esta anguila mató a Noah? Esta cosa es un monstruo marino en todos los sentidos de la palabra. Me sentí desesperado. Estoy en presencia de un monstruo marino de 50 metros de largo que probablemente mató a mi colega. Y mi cuerpo ahora se encuentra en conflicto. El zoólogo que hay en mí está emocionado porque acabo de descubrir una nueva criatura y una particularmente grande. Si hay monstruos aquí abajo, ¿podría esto abrir la posibilidad de que haya más críptidos reales? Tan emocionado como estaba, mi otra parte del cuerpo estaba asustada. El otro yo quería simplemente irse y nunca volver. Así que decidí comprometerme. Me iría, pero no sin antes tener pruebas. Mi cápsula tenía una jeringa, así que podía tomar muestras de sangre. Además, podía agarrar cosas con mi garra. Mientras saco la jeringa y me preparo para hacerlo, me doy cuenta de que este trabajo requiere que me acerque más a la criatura. Estoy teniendo otro debate interno, pero no tengo tiempo para esto. La anguila está a punto de terminar su comida y partir, así que yo me preparo. Cuando entro para obtener su muestra de sangre, la anguila sale disparada. El latigazo de su cola hace retroceder mi cápsula. Estoy confundido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se fue? ¿Acaso la asusté? No, esa cosa no puede tener miedo de mí. Llegué a la conclusión de que acababa de terminar su comida. Cuando me acerqué al cadáver, me emocioné. Uno de los dientes de anguila todavía estaba clavado en el tiburón. Inmediatamente lo saqué y comencé a subir. A medida que me acercaba a la superficie, me pregunté a dónde se había ido la anguila. Todavía confundido, cargué en el bote y salí de mi cápsula. Yo les conté todo. Les dije que tenía pruebas y saqué el diente. Todo el mundo a mi alrededor estaba atónito. Se sintió genial hacer un gran avance científico, pero no duró por mucho tiempo. Algo se estrelló contra nuestro bote. Inmediatamente supe que era la anguila. Aterrorizados comenzamos a correr. Algunos corrieron a sus literas, otros se quedaron afuera. Nuestro capitán estaba moviendo el bote lo más rápido que podía, pero la anguila aún lo alcanzó. Esta vez la anguila rompió algo. El capitán tenía una mirada de horror en su rostro. No podíamos movernos. Estábamos atrapados como patos sentados. Miré hacia abajo en el agua de la anguila que se acercaba. Se detuvo. ¿Por qué se había detenido? De repente la criatura comenzó a agitarse. La paliza estaba moviendo nuestro bote. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero ahí fue cuando me di cuenta. No era la primera vez que algo me golpeaba de forma figurada hoy, pero esta vez era diferente. Esta vez me golpeó como un camión. ¿Por qué esta criatura, el depredador alfa del océano, estaría cazando en la superficie? Esta criatura debería estar viviendo en las profundidades del agua, cazando cosas más grandes. A menos que tenga miedo de algo allá abajo. Todo comenzó a encajar. ¿Por qué la anguila se había ido a toda prisa? ¿Por qué siempre estaba en la superficie? En ese preciso momento me sentí impotente.
Me sentí como nada. Esta anguila de 50 metros de largo, algo mucho más grande que yo, fue empequeñecida por algo más grande allá abajo. Algo probablemente más grande que la ballena azul. Un tarareo me sacó de mi trance. La anguila no estaba haciendo ese zumbido. Así que, ¿qué era? De repente, la sangre comenzó a teñir el agua. La anguila fue arrancada violentamente de nuestro bote por algo invisible, algo absolutamente más grande. Comenzó a tirar de la anguila indefensa hacia las profundidades de abajo y luego todo quedó en silencio. La guardia costera nos recogió del agua. Todavía no sé qué pensar. Todo lo que sé es que hay un titán que acecha en las profundidades. Es capaz de comer monstruos marinos. No sé qué es, pero todo lo que sé es que tenemos que mantenernos fuera del océano. Por favor, nunca visites el mar abierto. Nunca sabes qué monstruos te puedes encontrar. Sé que viejas leyendas hablan de monstruos marinos como el kraken y la serpiente marina. Nunca pensé que había algo de verdad en esas leyendas, pero ahora lo sé mejor que nada. Sé que esos son más que cuentos de marineros paranoicos. Yo mismo he visto pruebas de estas leyendas. Lo sé, el gobierno también debería saberlo y el público también lo sabe. Sí, el público sabe de las anguilas, pero ellos no saben acerca de la cosa que se comió a la jodida anguila. Quiero saber qué se comió esa cosa, pero aún no sé qué me convenció de volver al océano. ¿Acaso fue el dinero ya que estaba recibiendo un gran cheque de pago? ¿Quería estudiar las anguilas? O tal vez quería descubrir que era lo suficientemente grande como para arrastrar una anguila de 50 metros hasta el fondo del océano. Tal vez esto sea así. Independientemente de lo que me convenciera de subirme a una cápsula y viajar a las profundidades del océano Atlántico, lo haría nuevamente. Todos teníamos pods específicos con 2 pilotos en cada uno. No tengo ganas de aburrirte diciéndote todos sus nombres. De cualquier manera, apenas era importante. Había 5 pods, cada uno con su propio nombre. Estaba la orca, la barracuda, el huracán, la corriente y nuestra manada, el tifón. Nos informaron sobre nuestra siguiente misión. Me sentí como una especie de soldado. Originalmente pensé que nos estaban enviando solo para estudiar las anguilas y descubrir qué las estaba cazando. Sin embargo, nos dijeron que tienen razones para creer que hay otros monstruos en las turbias profundidades, y no solo ellos, más especies de monstruos en el océano. Este fue un desarrollo completamente nuevo para mí. Después de la sesión informativa nos enviaron a nuestras literas. Aunque eran solo las 7:30 de la noche, nos despertamos a las 5 a.m. y descendimos hasta las 8. Aunque ningún monstruo nos molestó esta noche, yo estaba bastante nervioso, debo decir. Después de que nos despertaron, nos invitaron a un desayuno sorprendentemente bueno. Salchichas, waffles y huevos. Un pensamiento que no me gustó cruzó por mi mente. Si todo esto era de tanta calidad, ¿era porque pensaron que podría ser nuestra última comida, quizás? Yo lo taché por ser demasiado paranoico. Lentamente nos preparamos para nuestro descenso. Cuando llegó el momento, nos presentamos uno por uno en nuestras cápsulas. Nos bajaron al agua y así nos hundimos en las profundidades. Traté de mantener la calma, pero el sudor rodeaba por mi frente. Mi compañero James pareció darse cuenta. Sin embargo, me di cuenta de que entendía mi miedo. Decidí aguantar mientras continuábamos nuestro descenso. Una vez que llegamos al fondo, me trataron con una vista que no esperaba. Habían pulpos y cangrejos en el fondo del mar, muchos de ellos. Todos esperábamos ver eso, pero aquí está la cosa. Estas criaturas marinas eran gigantes. Debían medir al menos 10 o 15 metros de largo. Uno de los pilotos del huracán, llamado Brad, habló por la radio. ¡Maldición! ¿Todos ven eso? ¡Carajo, sí! ¿Cómo puedes perderte los cangrejos gigantes y los pulpos? ¡No! ¡Miren hacia arriba! Mi mirada siguió sus instrucciones.
Nadando por encima de nosotros había una anguila. Pero esta vez no era de 50 metros. Debía medir al menos unos 80 o 90. Tenía algo en la boca, una anguila más pequeña. Sin embargo, también esta debía medir al menos 5 o 10 metros de largo. Yo me quedé impactado. Era caníbal. Tenía sentido ahora. Eso era lo que se había comido la anguila de 50 metros. Una anguila mucho más grande. Las cosas probablemente migraron a la superficie del agua para mantenerse alejadas de esas cosas más grandes. Sí, era una respuesta aceptable, pero algo en esa respuesta no se sentía del todo bien. Finalmente decidimos separarnos. La mejor manera de hacer nuevos descubrimientos era dividir y conquistar. James y yo vimos muchas de estas criaturas de gran tamaño, pero nada más en realidad. Quizás fueron los 2 tiburones agrandados que vimos. Uno, el macho, debía medir al menos unos 40 metros de largo, mientras que la hembra debía medir al menos 50. Aparte de eso, no había mucho más. Ambos estábamos emocionados y aburridos. A medida que avanzábamos, recibimos una señal de socorro de la orca. Nerviosos, llegamos a la ubicación lo más rápido que pudimos. Su cápsula no se movía, así que eso no era bueno. Pero cuando llegamos ahí, rápidamente nos dimos cuenta de que era algo bastante malo en realidad. Justo enfrente de nosotros estaba el pod. Estaba agrietado y todos sabíamos lo que significaba. La presión del agua debieron haberlos aplastado. Al menos fue una muerte rápida e indolora. Intentamos comunicarnos por radio con el barco, pero nuestra radio se negó a funcionar. Fue un maldito desastre. Le dije a Brad que teníamos que irnos, pero no escuchó. Tratamos de hablar con él, pero no cedía, así que eso era algo malo. No mucho después, vimos un cangrejo gigante. Era más grande que los otros. Parecía estar flotando. No, esperen, no estaba flotando. Estaba siendo retenido por un calamar gigante. Vimos como algo enorme se acercaba. ¿Fue eso lo que pensé que era? Sí, sí lo era. Era un Mosasaurus. Una criatura que se creía extinta, prosperando aquí abajo. Debía medir al menos unos 60 o 70 metros de largo. Parecía tener una armadura que probablemente era una herramienta evolutiva. Se acercó al cangrejo y comenzó a arrancarle una extremidad. El calamar trató de arrastrar el cangrejo hacia su caverna al costado de la trinchera. Pero el Mosasaurus se aferró y no dejó de tirar. El Mosasaurus se arrancó otra extremidad. Como resultado, casi pierde la batalla por el crustáceo. Entonces el calamar se acercó al cangrejo a su caverna. El calamar era inteligente, estaba tratando de atraer al Mosasaurus a su caverna para que pudiera atraerlo con su tentáculo. En ese momento el calamar salió de su caverna. Era más monstruoso de lo que imaginábamos. Agarró al Mosasaurus, su pura fuerza partió el cuello del reptil. Todos nos quedamos sentados ahí en silencio atónito. De repente volvió su atención hacia nosotros. Agarró al huracán y lo acercó para investigar. No trató de comérselo, solo lo observó. Sin embargo, la fuerza de la criatura en sí, que seguramente era el kraken en carne y hueso, rompió la cápsula. Todos nosotros, las manadas restantes, huimos. Salimos a toda prisa, pero una vez más molestamos a una gran criatura. Era una criatura de al menos 80 metros de largo. Tenía largas mandíbulas como las de un cocodrilo. Agarró la corriente y agrietó el casco. Todos nosotros, las manadas restantes, huimos. Salimos a toda prisa, pero una vez más molestamos a la gran criatura. Era una criatura de al menos 80 metros de largo. Tenía largas mandíbulas como las de un cocodrilo. Agarró la corriente y agrietó el casco. James empujó al control y tratamos de salir. Vimos escapar a la barracuda, pero no estábamos con suerte, ya que la aleta de la criatura golpeó nuestra cápsula.
lo que resultó que nuestra cápsula quedara atrapada y yo quedara inconsciente. Me desperté unos 20 minutos después con James enloqueciendo. Yo no podía entender qué estaba sucediendo. Estábamos atrapados en la oscuridad sin comunicaciones y sin método de escape. Cuando me levanté, James ni siquiera me siguió. Yo seguí su mirada. El lecho marino ahora había cobrado vida con criaturas gigantes, y mientras miraba vi algo que me dio escalofríos. Una criatura muy jodidamente grande. Debía medir al menos 150 metros de largo, sosteniendo una anguila gigante completamente desarrollada en su boca. Probablemente la anguila medía al menos unos 100 metros, y entonces estalló un fuerte zumbido. Sin duda, estábamos atrapados aquí abajo. No teníamos a ningún lugar a donde ir, ningún lugar a donde esconderse. Fue una tortura ver pasar a una criatura gigante preguntándonos cuándo nos tragará por completo. Pero eso no sucedió. James y yo estábamos sentados en silencio ahora mismo. Puedo decir que James ha aceptado la muerte, pero yo todavía no. Deberíamos tener oxígeno por al menos otras 7 horas. Eso debería ser tiempo suficiente para resolver algo, ¿no? El ecosistema de criaturas gigantes ha cobrado vida. Cualquier biólogo se sorprendería al ver todas estas criaturas gigantes aquí abajo. Pero James y yo ya no estamos pensando en esto. Los sonidos aquí abajo no se parecen a nada a lo que haya escuchado antes. Ni siquiera puedo empezar a describirlos. Sin embargo, un sonido sigue siendo dominante. Es como un tarareo. Finalmente logré ver al monstruo zumbador. Como dije, mide al menos 150 metros de largo con un cuerpo que se asemeja a una ballena. También tiene las fauces de un tiburón. Es demasiado difícil de describir. Parece ser el depredador alfa aquí y ahora sé con certeza que se comió a la anguila gigante. Esa misma sensación de impotencia se apoderó de mí. Tiene un apetito monstruoso. Lo he visto comer 4 monstruos aquí abajo. No sé si es incluso la misma criatura. Estoy tan aterrorizado. ¿Estamos James y yo destinados a ser devorados por esta cosa? Estoy sacado de mis pensamientos a un tarareo más rápido. El monstruo zumbador está siendo perseguido por algo mucho más grande. El nuevo monstruo probablemente medía al menos 300 metros de largo. ¿Cuánto duraría este ciclo? James parecía haber despertado de su trance ahora. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de pánico. Trato de mover la cápsula, pero no se mueve. Tengo que pensar rápido. Así que pensé en algo. Le pregunté a James si teníamos energía secundaria. Sus ojos se iluminaron ante la pregunta. Yo lo tomé como un sí. Empezamos a buscar frenéticamente el interruptor de alimentación secundario. Yo lo encontré en la parte trasera de la cápsula. Lo encendí. Sabía que tomaría unos minutos, así que me di la vuelta. El monstruo zumbador ahora estaba siendo destrozado. La sangre se filtró en el agua mientras este nuevo monstruo continuaba devorando a la criatura. Yo estaba esperando el poder para que huyéramos. James estaba atrapado en una especie de trance viendo cómo comían a la criatura. Fue fascinante de ver. De repente me di cuenta de que la energía se activaba. Las luces estaban ahora encendidas. Sin embargo, las luces parecían atraer a la gran criatura. Ya parecía haber terminado de atiborrarse y ahora se estaba enfocando en las luces que probablemente le eran ajenas. Esa cosa volvió a su atención hacia nosotros. Comenzó a acercarse a nuestra cápsula. James y yo estábamos aterrados. La criatura probablemente estaba más interesada en investigar que comernos, pero eso no impidió que estuviéramos aterrorizados. James pareció notar finalmente que la energía estaba de vuelta. Volvió a la vida y actuó rápidamente agarrando el acelerador. La cápsula rugió a la vida. Pasamos por encima de la cabeza de la bestia y continuamos saliendo. La criatura nos estaba persiguiendo ahora.
Parecía estar persiguiéndonos, casi en broma, pero aún así era aterrador. Empujamos nuestra cápsula tan rápido como podíamos. Salimos a una buena velocidad. El leviatán debajo de nosotros ya nos estaba alcanzando. Sabía que la criatura no pasaría de esta parte de las profundidades, pero teníamos que subir mucho más. Por encima de nosotros pude ver el cambio de color del agua. Se estaba volviendo más clara, más brillante. La criatura comenzaba a disminuir la velocidad, probablemente reconociendo que iba más alto de donde normalmente vivía. Sabía que podíamos lograrlo. James empujó más fuerte que antes. De repente el titán se detuvo. Yo grité de alegría. Los dos lo hicimos. Continuamos huyendo. Nuestra radio estaba funcionando ahora, así que llamamos a la guardia costera. James y yo no podíamos creerlo. Habíamos visto probablemente a la criatura más grande de la Tierra y escapamos de ella. James y yo teníamos ganas de hablar. Cuando llegamos a casa algo llamó mi atención. Una familia me llamó. Tenían el diario de un miembro de la tripulación que murió. Se encontró con monstruos en el mar y lo anotó en su diario. Me reuní con ellos para leerlo. Estaba asombrado, por decirlo menos. Me llevé a casa el diario y lo leí. Aquí están las entradas. El sonido del zumbido se puede escuchar por todo el barco. La tripulación y yo creemos que estas cosas son las vocalizaciones de algún monstruo. Todos estamos al límite. Esta criatura tal vez sea capaz de tragarse el bote entero. A veces se puede ver una forma grande y oscura en el agua. El zumbido parece seguir esta forma debajo de las olas. Yo conocía esta forma. El monstruo zumbador, por supuesto. ¿Qué otra cosa podría ser? Ansioso por seguir leyendo, volví a concentrarme en el diario. Encontramos los restos de un barco hoy. Fue arrastrado a las costas de una isla, destruido por el monstruo. El poder de esta criatura me asusta. Ahora estamos atrapados en la isla. Fuimos atacados por el mismísimo Kraken. Muchos hombres fueron arrastrados a las profundidades. Pronto, el Kraken pareció detenerse. Nadó hacia el mar antes de ser atacado por la cosa que zumbaba. Los dos leviatanes están enfrascados en una batalla. Empecé a girar el barco hacia la isla. La isla tiene buena comida. Espero que venga un barco y nos vea aquí. No quiero quedarme aquí por mucho tiempo. Ahora llegó un barco y nos dirigimos a casa. El monstruo ya nos ha dejado solos. Yo pensé en las viejas leyendas de los monstruos marinos. Eran verdad, ahora lo sabía. Ahora todo el mundo lo sabe. Es asombroso. Hay bestias muy horripilantes aquí abajo. Comencé a dejar el diario cuando sentí un papel debajo. Era una especie de mapa. Lo miré y justo en el borde del mapa decía algo. Una leyenda muy horrible. Aquí hay dragones. Estaba pintado con una marca roja en círculo. Yo simplemente esbocé una sonrisa. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.